Bueno, conversemos hoy del capítulo 7 del libro de Cantares, porque va a ser un comentario especial. Parte A. Entonces analicemos verso a verso estas enseñanzas que Dios nos ha dejado para su iglesia en todos los tiempos, desde el tiempo de Salomón, que les fueron muy útiles, y así constantemente fueron bebiendo de estas enseñanzas, y ahora nos toca a nosotros darles una buena aplicación a nuestra vida. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Una iglesia que va a evangelizar, una iglesia que tiene misericordia por el necesitado, que busca a aquel que no ha encontrado la respuesta ni a Cristo, una iglesia que hace la misión de Dios. Y aquí de una manera poética habla de unos pies hermosos, más valiosos que las joyas, más valiosos que las piedras preciosas, porque van por aquella persona para que sea parte del reino. Pisadas maravillosas porque van a cambiar la vida de personas de una manera poderosa. Familias se van a integrar al reino. Por eso la importancia de una iglesia que evangeliza, de una iglesia que da estudio, de una iglesia que discipula, de una iglesia que tiene células, de una iglesia que evangeliza de todas las maneras, que hace campañas, que hace cultos de barrio, que hacen de todo. Mira, a veces nos quieren limitar en las actividades de alcance, pero es algo que no debe de pasar. La iglesia debe de crecer de una manera natural. Debe de, sí, tener programas, estrategias, métodos, todo lo que se pueda. Pero tampoco podemos quitarle, arrancarle del corazón la pasión a aquel que va a gritar al sobre ruedas, a las esquinas, aquel que quiere hacer un culto en la colonia de barrio, aquel que quiere hacer campañas de sanidad, de milagros, etcétera. Todo mientras lo hagamos para la gloria de Dios debe de ser válido. Porque en esa hermosura de iglesia, de salir por aquellos, de muchas maneras vamos a alcanzar. Y luego de una manera poética habla de que la iglesia es el centro, dice tu ombligo, que es el centro del cuerpo, como una taza redonda, o sea, como un recipiente profundo, lo dice aquí de una manera poética, que le dice que no le falta bebida, como un tazón lleno de agua, y más en el contexto de ellos, que el agua era escasa, valiosísima. Ellos cavaban sus pozos para sacar el agua. Si alguien se la robaba, era tomado como crimen. Eso debe de ser la iglesia, donde beban todos, porque es el centro de la salvación, es el centro de la gloria de Dios en la tierra. Entonces, la iglesia es como un tazón en el que el sediento bebe. Venid a mí, todos los que estén cansados, beban. Y la iglesia y la esposa dicen, ven, ven al sediento, gratuitamente que beba. Entonces, la iglesia es un tazón. Eso debemos de saber nosotros. Es el estanque aquel donde se mueve el agua y iban y había sanidad. Es aquel pozo lleno de agua donde la samaritana encontró la vida que fluye para vida eterna. Eso es la iglesia. Nosotros, los pastores, los líderes, los miembros, debemos de hacer eso de la iglesia, que el que llegue, el drogadicto, el borracho, el que está desviado, depravado, el asesino, el que sea que llegue, beba de Cristo. Y luego dice, y tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, es decir, una iglesia llena de alimento, de sustento, de fortaleza, porque cuando te alimentas, te fortaleces. Y me gusta que cuando habla del ombligo, que es la conexión del bebé con la madre, lo que le da vida, así debe de estar la iglesia como ese ombligo conectada con Cristo, porque Cristo es el que le da la vida y por lo tanto nosotros. Y de una manera muy poética, usando el cuerpo, podemos darle una aplicación. Habla de los pechos como gacelas. Una iglesia que tiene un corazón grande, que tiene un almacén de sentimientos, de amor, de misericordia para dar.
Eso debe de ser la iglesia que ama, que aprecia, que estima. Una iglesia que se da por el necesitado. Una iglesia que tiene un corazón grande. Debemos de volver a esas iglesias. Que esas iglesias sean las que Dios se regocije de ver. Tu cuello como torre de marfil, iglesias firmes en el evangelio, firmes en la palabra, poderosos en el mensaje. Tus ojos como estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabim, que sepa ver la necesidad. Una iglesia que discierna entre lo que la quiere afectar y lo que la quiera bendecir. Estamos en el tiempo de hacer una iglesia correcta para Dios. Olvidémonos de esa iglesia de ir a sentarnos y ir a criticar, ir a ver si cachamos una al aire. No, una iglesia que trabaja, una iglesia útil, firme, una iglesia que crece, porque eso es una iglesia firme y una iglesia que tiene discernimiento, donde la gente sabe lo que es correcto, donde la gente sabe lo que no está bien, su actitud, su forma de ser, todo eso. Y luego habla de la nariz como la torre del Líbano, que lo podemos aplicar bien al olfato de la iglesia, que huele donde hay necesidad, que huele donde hay dolor, que huele donde hay hambre, que huele donde hay todo lo que la iglesia le puede dar, muerte espiritual, que huele donde hay todo, la nariz, una nariz que está percibiendo, es decir, que entiende los tiempos, que entiende lo que está pasando en estos tiempos. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendido en los corredores. Una iglesia donde Cristo es la cabeza. Es vital. Él es la cabeza. La cabeza es la que piensa. La cabeza decide. La cabeza dirige. La cabeza da vida. Entonces, eso debe de ser la iglesia. Cristo no tiene otra posición. Él es la cabeza de nuestra amada iglesia. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Eso es lo que debe de ver Cristo en la iglesia, que es hermosa, porque lo obedece, porque lo busca, porque lo honra. Y cuán suave, oh amor deleitoso, porque lo ama, porque es una iglesia que para Él es agradable todo lo que hace. Eso debe de hacer la iglesia en cada actividad, en todo lo que hacemos, saber que el aroma va a ser agradable para Dios. Y luego habla de la estatura semejante a una palmera alta. Dice, y tus pechos en los racimos. O sea, una iglesia elevada, una iglesia que busca la altura, no una iglesia que se relaja, no una iglesia que va de bajada, que vive hincada al mal, al pecado, a la inmundicia. No, como la palmera, allá que sobresale. Qué bonito es ver esas palmeras altas que van encima de todas las casas. Y así debe ser la iglesia, una estatura elevada que, oh, la iglesia, mi iglesia es otro asunto, mi iglesia es otro nivel, mi iglesia, Dios se mueve, mi iglesia, Dios es el que es el rey, un lugar alto, elevado, como aquel aposento alto, un lugar impresionante donde la unión de todas esas personas hacemos una explosión gloriosa porque Dios se regocija de nosotros. Yo dije, subiré a la palmera, me asiré de sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzana. O sea, está hablando de toda la exuberancia de una palmera, pero aplicado nosotros a la iglesia. Subir a la iglesia, o sea, ser parte de ella. Cuando tú eres parte de la iglesia, te elevas a una vida diferente. Te elevas a una moral y una ética diferente. Y aprovechamos todas sus ramas, todo lo que tiene, dones, ministerios para subir más. Todo lo que Dios nos da, todo su amor, todo su fruto, todo su gozo. Habla de la vid, es el gozo que tiene la iglesia. Las iglesias no deben de ser aburridas, las iglesias no deben de estar calladas. Es racimos de vid, o sea, es un jugo, un vino natural. Y el olor de tu boca como de manzanas, rico, agradable el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas. Y tu paladar, o sea, hay una aplicación bien impactante porque nos lleva a la pasión de ver la iglesia de una manera diferente este libro. Entonces podamos con el conocimiento construir esa iglesia y tu paladar como el buen vino que se
que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. O sea, la predicación cada vez debe de ser mejor. Como los vinos que entre más añejados dicen que están mejores. El queso entre más añejado dice como el buen vino. Y hace hablar los labios de los viejos. O sea, los testimonios, cuando en la iglesia hay vida y hay consejo y los ancianos son parte y cuentan sus experiencias, la gloria que ellos vivieron, todo lo que Dios hizo por ellos. Y no es una iglesia que no habla de la gloria de Dios, sino de la honra que le damos todos a Dios. Esa es la experiencia de iglesia que debemos de vivir, una iglesia impactante que va hacia adelante. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Es el reclamo de la iglesia. La iglesia la hizo Dios, es para Él. La iglesia es de su amado. Y con la iglesia Dios tiene su contentamiento. Mucho cuidado en cómo manejamos la iglesia, cómo la vemos, cómo la vivimos, cómo la tratamos, cómo nos esforzamos por ella. Porque Dios se debe de contentar en todo lo que hagamos. Es una responsabilidad grande que tenemos. Alguien dice, voy a ir a la iglesia y se conforman con la reunión de hermanos sin que haya fruto, sin que haya vida. No, debe de haber un contentamiento en todo lo que proyectamos en ese lugar. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. La iglesia siempre debe de esperar la venida de Cristo. Siempre. Ven, recógeme, levántame, oh amado mío. Y disfrutemos de la eternidad. Una iglesia que espera al Señor. Es una iglesia que vive con urgencia, que sabe que eso puede pasar en cualquier momento y no nos puede agarrar de una manera que no estemos con el cuidado de esperarlo. Levantémonos de mañana las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Ahí te daremos mis amores. La iglesia siempre dando fruto, esperando crecimiento, bautismos, ministerios, dones, milagros, prodigios. La iglesia debe de estar a la expectativa cada día, cada mañana, con el gozo de Dios, viendo los brotes que hay, viendo cómo crecen nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros prejóvenes, cómo ellos están floreciendo. Y ahí es donde Dios ve ese amor de la iglesia. Y cierro este video hablando del verso 13, que dice, las mandragoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Debe de entender los tiempos la iglesia, disfrutar, vivir de lo que Dios nos ha dado y de lo que nosotros tenemos para darle al Señor a manos llenas. Esa iglesia es la que tú y yo debemos de trabajar para hacer. Una iglesia que entiende los tiempos, que entiende los momentos, las situaciones, y que en nuestras puertas de la iglesia veamos su potencial en todas las personas como dulces frutas. Gente que Dios las ha escogido para algo. No hacer menos a nadie, sino el líder tener el poder de ver un potencial en cada persona. Frutas nuevas, jóvenes, niños y añejas, ancianos, grandes, que para ti he guardado. Que la iglesia se las ha reservado al Señor. Todas las personas que hay en la iglesia, Dios son para Él. La iglesia las ha reservado para Él. Porque las doctrina, porque las discipula, porque las cuida, las ama, les da programas para que día a día sea una victoria que nos lleve hacia Dios. Espero que este video despierte más tu amor y la visión por tu iglesia. Bendiciones y sigamos adelante aprendiendo de la Biblia. Cantares.